Mi enseñanza se llama Fortaleciendo nuestro fundamento. Algunas acá presentes ya la escucharon, que es mi enseñanza, pero esta vez van a ver un poco de diferencia en cuanto a los versículos. ¿Por qué quise enseñar esto? Porque fortaleciendo es una palabra que significa hacer más fuerte. Entonces, todas nosotras que estamos acá somos hijas de Dios, somos renacidas. Entonces, debemos de estar fortaleciendo a cada momento ese fundamento que nosotras tenemos como hijas de Dios. Entonces, la única manera de fortalecernos es con la palabra de Dios. Para eso es que está disponible esta palabra que está llena de tantas promesas para cada una de nosotros. Así que vamos a comenzar con la enseñanza. Primero que todo, debemos de saber qué significa fundamento, y según el diccionario, fundamento significa principio u origen en que se asienta una cosa. Algunos de sus sinónimos son cimiento, base, apoyo, sostén, soporte y entre otros, ¿verdad? Entonces, si hablamos de construcción también, todas nosotras ya conocemos cuando comienza una construcción, es sobre una base. Entonces, esa base tiene que estar sólida, tiene que estar firme para que si viene algún desastre o de la naturaleza no se destruya, sino que esté siempre fuerte, esté siempre bien parado. Así que Dios ha sido tan bueno y tan amoroso con cada una de nosotros que envió a su Hijo primogénito, a su Hijo a morir por todas nosotras sin excepción. Nosotras, como hijas de Dios, renacidas de Dios, tenemos esa dicha de haber creído. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, para ir comenzando a ver cuál es nuestro fundamento. Así que vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del 9 al 11, vamos a leer. Así que ahorita vamos a ver estos versículos que nos muestran cuál es nuestro fundamento. Por ahí es donde vamos a comenzar. Bien, espero que todas ya estén en Primera de Corintios 3. Vamos a leer del 9 al 11. Este versículo dice así: porque somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Si escuchan que leo algunas palabras diferentes, porque mi Biblia también es otra versión, pero claro, como nosotros sabemos, ¿verdad?, que la integridad de la palabra siempre es la misma. Así que vamos a leer ahora el versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me fue dada, como perito arquitecto, puse un fundamento y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Ahora vamos a leer el versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, en estos versículos leemos que Dios nos dice mediante los versículos cuál es nuestro fundamento, y es Jesucristo. Ahí es donde se encuentra nuestro fundamento. Y nuestro fundamento, ¿dónde es que se comenzó a construir? Porque sabemos que fundamento es la base. Ya sabemos ahora, mediante la palabra, que Jesucristo es nuestro fundamento. ¿Cuándo es que nosotros comenzamos a sobreedificar? Es decir, a comenzar a construir sobre ese fundamento. Vamos a leer en Romanos 10, 9, 10, Romanos 10, versículos 9 y 10 vamos a leer, que es bastante conocido por todas nosotras. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con estos versículos nosotras hemos comenzado a construir sobre ese fundamento. Ya leímos en Corintios cuál es nuestro fundamento, es Jesucristo. Ahora somos nosotras que hemos comenzado a construir sobre esa base, que es estos versículos. Ahí es donde comenzamos nosotras a construir. Cuando nosotras creemos en esta escritura tan maravillosa, comenzamos a construir ese edificio. Vamos a tomar este edificio como ejemplo y lo vamos a llamar vida terrenal.
En la vida terrenal nosotras tenemos familia, tenemos amigos, tenemos compañeros, tenemos trabajos, estudios, noviazgo, matrimonios y todo lo que encontramos en nuestra vida terrenal. A ese edificio le vamos a llamar vida terrenal. Entonces, para poder construir un edificio estable, se necesita una base, se necesita un buen fundamento, un cimiento fuerte y sólido y resistente para cuando venga alguna tempestad o algún terremoto no se caiga y así no destruya nada. Si decimos entonces que este edificio es nuestra vida terrenal, que como les decía el ejemplo, este edificio lo vamos a llamar vida terrenal, que comprende todo lo que puede existir acá. Entonces, si decimos que ese edificio es esa vida terrenal, la base, el fundamento debe ser nada más y nada menos que la palabra de Dios, como ya leímos también en los versículos, Jesucristo. Jesucristo es nuestro fundamento. No debe de ser otra cosa, no debe de ser otra persona, no debe de ser ningún sentimiento. Es decir, muchas veces nos llenamos de miedo o temor o preocupaciones que no deberíamos de tener como principio, sino que siempre debemos estar pensando y tenerlo bien claro que Dios está antes que todas esas cosas. Entonces, como humanos, bueno, nosotras como humanas, a veces nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender eso, de que ya debemos ir desligándonos de eso terrenal, de eso que nos abruma muchas veces y comenzar de verdad a creer en la palabra y accionar. A veces, nosotras, eso es lo que hacemos. No es que se nos olvide la palabra, tampoco que no la creamos, porque ya sabemos de que ya hemos creído esa palabra, sino que lo que sucede es que andando en los sentidos muchas veces se nos olvida accionar. Entonces, no lo estamos viviendo inconscientemente y ahí está un error, porque cuando nuestra creencia no está acompañada de acción, es decir, cuando nosotras creemos pero no accionamos, entonces ahí es donde no vemos fruto, ahí es donde no vemos buenos resultados en nuestra vida. Entonces es por ello que debemos de creer y accionar para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida. Recordemos de que en las enseñanzas se nos ha dicho que el temor es lo único que derrota las promesas de Dios. Entonces debemos de ir desligándonos de eso para ver resultados positivos en nuestra vida. Voy a poner un ejemplo. En mi caso, en mis estudios, si yo no estudio para los exámenes, los voy a fallar. En el caso de ustedes, digamos, las que trabajan, por ejemplo, me imagino de que en algún momento les han de pedir informes, un reporte, o mire, hágame esto, o algo así, ¿verdad? Entonces, me imagino de que si ustedes no lo hacen, entonces va a venir el jefe, las va a regañar, o alguien más va a tomar su lugar. Entonces, ahí es donde está nuestra acción. De nosotros depende ese accionar. Vamos a ver acá en Mateo, vamos a ir a Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Aquí vamos a ver cómo es que la palabra de Dios actúa también. Recordemos que la palabra de Dios son las ideas de Dios, son los planes de Dios para nuestras vidas. Ahí encontramos promesas grandiosas en su palabra para cada una de nosotras. Pero si yo no actúo, yo no voy a recibir nada. Vamos a leer en Mateo, capítulo 7, versículos 7 y 8. Vamos a leer estos dos versículos. Y recordando acá que nuestra creencia debe ir acompañada con acción. Vamos a leer Mateo 7, 7 y 8. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Ven como acá de mi accionar es que depende recibir las promesas de Dios y todo lo que Dios ha hecho disponible mediante la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es bastante lo que se logró. ¿Todavía pueden escucharme? Sí, bien, es que me quedé congelada. Pero bien, qué bueno que me escuchan. Bien, estábamos diciendo acá, de mi accionar es que depende recibir las promesas de Dios. Vemos acá en estos versículos que acabamos de leer, que dice: si yo pido, se me va a dar.
donde dice, pedid y se os dará. Si yo busco, voy a hallar. Si yo llamo, se me va a abrir. Porque si yo pido, recibo. Si yo busco, hallo. Si yo llamo, me abren. Aquí es como vemos que todo depende de mi accionar, no depende de nadie más. Esa creencia, recordemos que es algo individual. Entonces debemos poner eso bastante presente en nuestra mente, que yo debo de accionar para que así los resultados sean positivos. Es bonito saber que como hijas de Dios tenemos esa seguridad de que alguien nos dará, de que alguien nos ayuda a encontrar y de que alguien nos abre. Así como en los versículos que acabamos de leer. Es feo ir por el mundo pensando que nadie está para nosotros. Es feo vivir en problemada también con el mundo porque nadie nos da. Y aún más feo es sentir que nadie responde. Muchas veces nos hemos sentido así. Yo sé que sí, pues somos humanas, tenemos todavía esta mente que muchas veces nos traiciona. Quieras o no, así es. Pero es porque estamos todavía en este mundo. Así que así era nuestra vida también antes de renacer. Literalmente estábamos muertas en vida. Vamos a leer en Efesios. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 7. Acá es donde la palabra nos muestra cómo es que nosotras andábamos antes de ser renacidas, antes de conocer la palabra de Dios y antes de comenzar a construir sobre ese fundamento que ya sabemos que es Jesucristo. Vemos en Efesios 2, capítulos del 1 al 7. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Leemos ahí, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos al 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, acá estamos leyendo el contraste a eso, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Acá es como leemos cómo era nuestra vida antes de ser renacidas. Estábamos prácticamente muertas en vida, pero luego nos muestra cómo Dios, con su gran amor y misericordia, nos dio vida. Con Él nos resucitó, con Jesucristo, para mostrarnos las abundantes riquezas de su gracia. Vamos a leer también en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Acá vamos a leer también cómo es que Dios demuestra su gran amor. 2 de Corintios 5, 17. Bien, vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nos dice, de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotras ya estamos en Cristo, entonces somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En estos versículos que acabamos de leer, nos muestra, ¿verdad?, cómo es que estábamos muertas en vida, pero ven cuánto amor Dios ha demostrado para cada una de nosotras, resucitándonos juntamente con Cristo y dándonos una vida llena de victoria, porque eso es lo que Dios ha hecho por nosotras. Dios no desea que ninguna hija de Él ande por la vida con problemas. Dios no desea eso. Los deseos de Dios son maravillosos para cada una de nosotras. Son de amor, son de gozo, son de paz, son de sabiduría.
En resumen, los deseos de Dios para cada una de nosotras son de bendición. Podemos leer algunos ejemplos, ya sabemos que la Biblia está lleno de ellos. Vamos a leer ejemplos nada más, donde Dios nos muestra su deseo para cada una de nosotras. Vamos a ir a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos desde el 1 al 4. Aquí es donde vamos a leer estos ejemplos de los deseos de Dios para cada una de nosotras. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer ahora. Bien, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador, Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Acá vemos que este capítulo, este libro está también escrito para nosotras, donde dice, a los que habéis alcanzado, ya nos alcanzó a cada una de nosotras. El versículo 2 dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Ven acá como dice, por medio de las cuales nos ha dado, ya nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ven acá donde dice participantes de la naturaleza divina. Cada una de nosotras, desde el momento en que comenzamos a construir sobre ese fundamento que es Jesucristo, cuando leímos en Romanos 10, 9 y 10, que ahí fue donde nosotras ya tomamos parte de esta naturaleza divina. Gracias a esa gloria y a esa misericordia que tiene Dios para cada una de nosotras, hemos alcanzado todas estas preciosas y grandísimas promesas. Pero leímos anteriormente que de mi accionar, es que depende que yo reciba cada una de esas promesas en mi vida. Recordemos eso. Vamos a ir a Deuteronomio 28. Vamos a ir a ver también este ejemplo en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 28:8. Vamos a leer acá en el capítulo 28, versículo 8 de Deuteronomio. Este es otro ejemplo de lo maravilloso que es Dios para cada una de nosotras. Vamos a leer Deuteronomio 28:8. Dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Vemos acá como dice, Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros. Lo podemos aplicar en nuestra vida sobre nuestras casas. En cada una de nuestras casas nada va a faltar. Jehová, nuestro Dios, enviará su bendición sobre los graneros, sobre cada una de nuestras casas y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. En cada cosa que nosotros tenemos también Dios ha puesto su bendición. Vamos a leer también en Salmos capítulo 1, versículo 3. Este es otro maravilloso ejemplo de los deseos de Dios hacia nosotras. Vamos a Salmos capítulo 1, versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Este es un maravilloso ejemplo también en donde la palabra de Dios nos muestra su maravillosa bendición, donde dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, es decir, que es un árbol bien plantado y bastante hidratado, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es uno de los más grandes deseos que Dios tiene para cada una de nosotras, que seamos prosperadas. Y en Deuteronomio leímos de que también en lo que nosotras pongamos nuestra mano,
va a prosperar. Vamos a ir a Filipenses ahora. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Este es otro ejemplo de lo que Dios desea para cada una de nosotras. Filipenses 4, 19. Este versículo es bastante conocido por cada una de nosotras. Vamos a leer. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Las riquezas de Dios ya sabemos que son infinitas, no tienen límite. Para nosotras, Él ha dado todo. Él hasta dio a su Hijo para que cada una de nosotras tengamos lo que hasta ahora tenemos, una maravillosa bendición. Dios nuestro Padre está cada día y en cada momento listo para escucharnos, pedirle, llamarle y buscarle, así como leímos en Mateo, que en Mateo decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios está listo para darnos, Dios está listo para ayudarnos a hallar lo que andamos buscando y Dios está listo para abrirnos cuando estemos llamándole. Como, por ejemplo, ustedes, todas las que ya son madre, ustedes, cuando nosotras, pongo mi ejemplo, cuando yo estaba pequeña y me acercaba a mi mami a pedirle, por ejemplo, 10 centavos, una cora, ¿verdad? Para comprar algún churro, que es bastante conocido eso. Entonces, mi mami no me lo negaba. Entonces, yo imagino que con ese amor, como ustedes también, que son madres, cuando llega Camila a decirle a Susi, ¿verdad? Mami, cómprame esto, por favor. Entonces, así es como está Dios. Él está ahí, listo, para que nosotras lleguemos a pedirle, para que nosotras lleguemos, accionemos y vayamos por esa bendición. Él ha puesto un banquete ahí listo a la mesa para que cada una de nosotras nos deleitemos con esa bendición que Él ya tiene lista para cada una de nosotras. Vamos a leer en Mateo, vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 8. Así como ese ejemplo que puse de nuestras madres, así está nuestro Padre amado, presto a sentarnos en su regazo y escuchar nuestras peticiones también, aun cuando Él ya las conoce todas. Vamos a leer acá en Mateo, capítulo 6, versículo 8. Acá en estos versículos que vamos a leer, vemos cómo Dios ya conoce nuestras necesidades. Leemos en Mateo 6, 8. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis. Vamos a ir unos versículos más adelante, al 31 y 32, capítulo 6 siempre, 6, 31 y 32. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe de nuestras necesidades, pero no viola nuestro libre albedrío. Él quiere que nosotras nos acerquemos con seguridad y creencia para recibir de Él. Es como les decía al inicio, depende de mi accionar, depende de nuestro accionar, recibir esas promesas. Yo debo de accionar, yo debo moverme para recibir, como les decía, de todo ese banquete. Vamos a leer en Marcos, vamos a ir a Marcos 11, capítulo 11, versículos 23 y 24. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 11, 23 y 24. Bien, dice así. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Acá es donde nos dice la palabra que debemos creer. Dice, si no creyere que será hecho lo que dice, luego dice, creed que lo recibiréis.
ahí está también nuestro accionar. Nosotras debemos de creer para recibir esa bendición. Vamos a leer también en 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. 2 de Corintios 9, 8. También otro versículo clave que es conocido también por todas nosotras. Vamos a leer en 2 de Corintios 9, 8. Dice, en 2 de Corintios 9, 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Acá dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Dios y su maravillosa palabra está ahí disponible para que cada una de nosotras vayamos y la escudriñemos y hagamos nuestras esas promesas. Sigamos edificándonos en la palabra de Dios y en lo que Jesucristo vino a enseñarnos. Nuestro fundamento debe ir creciendo. Vamos a leer en 1 de Corintios, vamos a regresar con el que iniciamos, 1 de Corintios capítulo 3. Pero en esta ocasión vamos a leer el versículo 6 y 7. 1 de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Bien, 1 de Corintios 3, 6 y 7 dice así. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que está dando el crecimiento. Acá dice, Dios es el que da el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Entonces, vemos acá cómo Dios da ese crecimiento, pero de nuestro accionar depende también. Acá, con esta palabra que tenemos disponible, es como vamos a seguir edificándonos. Ese es el deseo de Dios, que nosotras sigamos edificando sobre ese fundamento que es Jesucristo. Nuestro fundamento debe ir creciendo en conocimiento y nuestra base debe ser sólida en la palabra de Dios. No debemos fluctuar en eso, para que así podamos seguir caminando con seguridad y valentía, acercándonos confiadamente a Dios, porque ya sabemos que Él está ahí, presto para abrirnos, para ayudarnos, también para escucharnos, para darnos todas esas promesas, maravillosas promesas, de las que hemos leído un par de ejemplos nada más. Así es como debemos ir acercándonos a Dios confiadamente, sabiendo que Él nos oye y espera con ansias suplirnos cada necesidad.